Hola, muy buenos días para todos. Veo que ya se están conectando muchos seguidores a este live de hoy. Vamos a esperar a que se conecten un poquito más personas y bueno, vayan contándome desde dónde nos ven hoy. A ver, cuéntenos desde qué parte desde Colombia, del mundo, están conectados a este live. A ver, hola, Juanca, hola. Víctor pregunta de qué vamos a hablar hoy. Bueno, ya les cuento. Jeremy en Bogotá, Miguel en Bogotá, Iván desde Miami, Andrés en Pereira, bueno, un saludo para todos, Santander. Hola William, desde Manizales, un abrazo a Manizales, La Calera. Bueno, creo que estamos ya cerca de las 100 personas conectadas. Les cuento que hoy vamos a hablar sobre los primates presentes en nuestro país, porque el 1 de septiembre celebramos y conmemoramos el Día Internacional de los Primates. Y no queremos dejar pasar este día sin hacer un live para hablar sobre los primates que tenemos en Colombia. Tenemos especies endémicas. Para los que no saben, una especie endémica es una especie que es única en cierto territorio. Entonces en Colombia tenemos especies que solamente se ven acá en nuestro país. Y tenemos una invitada muy especial que es experta en primates y nos va a contar mucho sobre estos animales. Bueno, a ver, de la zona cafetera y los nevados, un saludo hasta los nevados. Bueno, les voy a contar algunos datos interesantes sobre los primates para que vayan conociendo un poquito sobre esta especie. Ah, un saludo hasta Alemania, bueno, increíble. Entonces, como les decía, les voy a contar unos datos súper importantes y súper interesantes que tenemos de los primates para que ustedes vayan conociendo. También si tienen algunas preguntas las pueden ir dejando acá en nuestro chat y trataremos de resolverlas todas con nuestra invitada. Entonces, bueno, les voy a contar. Los primates son cercanos a nosotros, a los seres humanos, y compartimos alrededor del 98% de genes con algunas de las especies. Aunque cada que pensamos en primates siempre hablamos de gorilas, chimpancés, orangutanes. Estas especies no las tenemos acá en Colombia. Acá en Colombia tenemos otras que ahorita nuestra invitada nos va a contar cuáles son. También les cuento que tienen un cerebro de gran tamaño, agudeza visual, tienen visión de colores, tienen manos que pueden usar con mucha habilidad, incluso pueden utilizarla para manejar ciertas herramientas. Y bueno, digamos que las especies de primates que podemos encontrar aquí han evolucionado para que se puedan adaptar a la vida arborícola en las selvas tropicales. Pero bueno, para que nos cuente y nos explique un poquito más sobre este tema, tenemos una invitada muy especial, como les comenté al principio del live. Ella se llama Catalina Ocampo Carvajal, es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora de primates neotropicales, con maestría en biodiversidad y conservación de la Universidad Federal de Para en Brasil. Ella es miembro activo de la Asociación Primatológica Colombiana y miembro del Consejo Directivo de Neotropical Primate Conservation en la sede de Colombia. Su trabajo se centra en la ecología y la conservación de los primates neotropicales, la educación ambiental y la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres. En este live también vamos a hablar muy importante sobre este tráfico de primates para que conozcamos pues esta problemática y entre todos pues ayudemos a conservar esta especie. Entonces voy a buscar acá a Catalina para que se una al live y podamos charlar un rato y nos cuente todos sus conocimientos, toda la investigación que ha hecho sobre los primates. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás? ¿Desde dónde estás hoy? Cuéntanos dónde te encuentras. Estoy en Costa Rica en este momento Ah, bueno, porque estoy haciendo un plan de manejo para primates que van a ser liberados después de un proceso de rehabilitación y que han sido víctimas de tráfico de fauna. Entonces estoy acá ayudando a un santuario a hacer ese plan. qué bonito, qué buen trabajo ese que estás haciendo. Bueno, Catalina, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, por qué te dedicaste a investigar los primates. Sí, para que todos conozcamos un poquito de ti. Bueno, básicamente, pues ya dijiste, yo soy bióloga de la Universidad Nacional. Desde que estaba en la universidad, tuve un muy buen profesor que se llama Thomas Deffler, al que le debo un montón de cosas, y él me llenó de amor, como su dedicación y su pasión por el estudio de los primates, también me la contagió. Entonces, desde que estaba en la universidad, como que me di cuenta que era el grupo de estudio que iba a ser como el dominante en mi vida. Y luego de eso me fui estuve trabajando en NPC, en Neotropical Primate Conservation, en su sede en Perú unos 5 años, y Wow. luego ya formamos NPC Colombia. Estuve en Brasil haciendo mi maestría en biodiversidad y conservación, porque obviamente uno siempre tiene que seguir formándose. Y bueno, pues ahora estoy trabajando como en eso, en conservación, en biodiversidad, en educación y sobre todo en lucha contra el tráfico de fauna, que es un gran problema que tenemos ahorita y que amenaza nuestra biodiversidad. ¿Por qué decidí los primates? Es que los primates son un grupo muy fascinante. Los primates son muy diversos, habitan diferentes tipos de hábitats, tienen unas particularidades muy bonitas y aparte de eso, los primates neotropicales, que son a los que yo me dedico, son muy poco conocidos en el mundo. Nosotros siempre pensamos que cuando hablamos de primates, siempre cada que yo digo primates me preguntan si es un gorila, si es un chimpancé, si es un orangután. Inclusive en nuestros colegios nunca nos enseñan sobre primates de nuestro país, sino que la referencia que tenemos sobre los primates es de los primates de África y Europa. Entonces, mi es un grupo muy interesante, muy poco conocido en el resto del mundo, entonces tiene un millón de posibilidades de explorar, entonces por eso también me interesé en este grupo. Es decir, los neotropicales son los que se encuentran en América, digamos que los otros que no fueron los que tú nombraste. No, se dividen entre primates de viejo mundo y primates de nuevo mundo. Los neotropicales son los del nuevo mundo, que son los que están en el continente americano. Ok, perfecto. Bueno, cuéntanos qué hace la NPC, la Neotropical Primate Conservation. Bueno, nosotros somos una ONG que se dedica a proteger, a investigar, a estudiar sobre primates, pero también un poco a educar Ujú. a hacer educación ambiental sobre los primates, sobre su conservación, sobre su importancia ecosistémica, y también tenemos un fuerte componente en rescate de fauna, rehabilitación. Entonces ayudamos a las autoridades ambientales a recuperarlos y hacer educación con tráfico de fauna en redes. Eso es como un componente muy importante porque el tráfico de fauna es el cuarto negocio ilegal más grande del mundo y está afectando nuestra biodiversidad de una manera que todavía no, las personas no se han dado cuenta. Entonces, Ujú. sí, a eso Excelente. nos voy. Ah, y una cosa súper importante, en la ONG utilizamos, o sea, nos apoyamos en las comunidades locales porque creemos que la conservación desde las comunidades es realmente la conservación que se debe hacer. Primero, para darles oportunidades a las comunidades y segundo, porque creemos que la conservación tiene que ser un trabajo de todos. Sí, que va de la mano con las comunidades, claro, porque son quienes están más de cerca de estas especies, entonces que nos ayuden también con esta conservación y educación. Y porque su conocimiento es súper valioso. Ujú. Inclusive hay muchas cosas que yo he aprendido en campo que nunca aprendí en la academia. Entonces tenemos que trabajar en conjunto.
Excelente. Bueno, cuéntanos algunas características especiales de los primates. Al inicio yo contaba un poco sus habilidades con las manos, que nosotros no tenemos un 98% de compatibilidad con los genes, pero cuéntanos tú esas características de los primates tan especiales y que los hacen tan únicos. Bueno, los primates tienen estructuras sociales súper complejas, pero también muy variadas. No todas las especies actúan igual, no todas las especies se organizan igual, entonces hay especies que son monógamas, hay especies que son polígamas, hay especies que andan en grupos solo la pareja y las crías, pero hay especies que andan en grupos de más de 100, en tropas de 100, en grupos de 15, dependiendo de la estructura social también. Hay primates que son las hembras las que dominan, pero también hay primates donde son los machos los que dominan y cuidan el territorio. Eh, bueno, están muy extendidos en Sudamérica, sobre todo Sudamérica, Centroamérica y hasta México, y y utilizan, las diferentes especies utilizan o están en ecosistemas muy variados que van desde ecosistemas de montaña hasta selvas bajas y bosques inundables. Entonces, es súper fascinante también ver la diferencia eh, fisionómica. Tenemos Ujú, primates como el tití pigmeo que puede pesar 100 gramos, pero también tenemos primates como los monos araña o los churucos que pueden pesar 15, 17 kilos. ujú. Entonces, tenemos una gran variedad y también la dieta. Entonces, hay unos que se especializan como los monos aulladores, se especializan solo en comer específicamente hojas, pero el tití pigmeo se especializa o es muy bueno consumiendo como la goma y la resina de los árboles. Y tenemos Mm. también animales frugívoros, tenemos insectívoros, nectarívoros. Entonces, es un grupo fascinante porque tiene una amplia diversidad en estructura, comportamiento, fisionomía. Algunos, como los grandes primates del neotrópico, que son los satélidos, que son los monos araña y los monos churuco, tienen inclusive su cola prensil, o sea, la pueden manejar como si fuera una quinta extremidad y Ujú. esa quinta extremidad les ayuda un montón a desplazarse e inclusive como cohesión social porque ellos pueden usar esa cola para abrazar a sus amigos o a los dueños, a los pertenecientes a su mismo grupo. Entonces, todo eso los hace muy fascinantes. Sí, único, sí. Vemos que es un solo grupo animal, pero dentro de ese grupo hay demasiada diversidad. Bueno, es increíble. Y tú nos puedes contar un poco sobre cómo se clasifican estos primates del Nuevo Mundo, como para entender un poco lo que también nos estabas diciendo de sus características. Claro, bueno, tenemos que, esperadme un segundo, busco bueno, no sé si se ve muy bien, pero les traje como una clasificación que Ujú, son los primates, es como el grupo que encierra a todos los monos, micos, simios, eh, todo lo que se clasifica como mono, ujú. incluidos nosotros, los humanos. Ah, ok. Entonces nosotros, sí, entonces nosotros está clasificado en Strepsirrini y Aplorrini, y de ahí vienen, en los Aplorrini están todos los que son los homínidos, como los orangutanes, chimpancés, pero también están los primates del Nuevo Mundo. En los primates del Nuevo Mundo, ya te muestro otra, Ujú, tenemos una diversidad gigantesca de familias y de géneros dentro de ellas. Entonces, que se han especializado precisamente y se han diversificado y dependiendo también del hábitat donde están. Entonces, es un grupo que ha estado evolucionando desde hace más de 37 millones de años.
Ujú. y que se diversificaron en los diferentes hábitats que tenemos en el continente americano. Y la teoría más aceptada es que ellos llegaron desde África hasta Sudamérica, precisamente como en la parte amazónica, y que de ahí empezaron a radiarse y a evolucionar y a especializarse en diferentes especies que empezaron a conquistar nuevos territorios. Entonces, hay unas especies que tenemos que solo están en Argentina, Ujú. y otras que están en México. Entonces, el grupo empezó a colonizar A casi, expandir. a expandirse, sí. Y tenemos en este momento la distribución de los primates neotropicales va desde el norte en México hasta el sur en Argentina y desde Perú, Ecuador, Colombia hasta Brasil. Entonces abarca como hacia lo ancho y hacia lo alto. Y bueno, y digamos que dependiendo de todo, de cada hábitat, ellos se fueron adaptando y de ahí van surgiendo las especies endémicas. Claro, claro. Entonces nosotros, bueno, en un momentico vamos a hablar también como quisiera explicarles un poquito más sobre cuáles son los endemismos o por qué o qué significa que es que hayan especies endémicas. Pero sí, básicamente los endemismos se dan en condiciones muy particulares de los ecosistemas que hacen que esas especies evolucionen adaptándose a esos ecosistemas y que esas características evolutivas no se encuentran en en ninguna otra especie porque habitan diferentes hábitats. Exacto. Bueno, como dices, en un ratico vamos a hablar de estas especies únicas en Colombia, porque es muy importante que nosotros sepamos qué especies tenemos en nuestro país y pues para que conozcamos qué tenemos, la riqueza que tenemos nosotros en nuestro territorio. Bueno, ya que hay tantos, digamos, especies dentro del mismo grupo, ¿qué diferencias hay entre primate, simio, mico, mono? Porque, como decías, muchos decimos, ay, sí, los micos, pero puede que no sea un mico, sino un mono, un simio. Bueno, ¿qué diferencia hay entre estos términos? Bueno, un primate básicamente, como les dije, es como todo lo que abarca absolutamente todos los micosimios, es como el grupo, el nombre que abarca absolutamente a todos. Los del Nuevo Mundo, los del Viejo Mundo, los de Europa, los de Asia, los de África, los de América. Todos, inclusive los humanos, somos primates. Entonces, todos estamos abarcados en ese grupo, es el orden. Ujú. Taxonómicamente se conoce como orden, que es el que incluye a todos los demás. Y los primates básicamente es un grupo que tiene como características en común que tienen pulgares oponibles, algunos digamos, todos tienen pulgares oponibles en los pies, menos los humanos, pulgares oponibles en las manos, menos los monos araña, porque los monos araña solo tienen 4 deditos en las manos. Ok. Em, También nos caracterizamos por tener uñas planas, entonces nosotros no tenemos, los primates no tenemos garras, tenemos una visión estereoscópica, entonces nos permite mirar profundidad, nos permite ser más precisos en profundidad. Tenemos en nuestro sistema reproductivo o nuestra capacidad reproductiva es muy limitada, tenemos pocas crías, Ujú. tenemos un gran periodo de cuidado parental, entonces los primates se dedican varios años a cuidar a sus crías y tenemos embarazos largos. También tenemos cerebros de gran tamaño Ujú. y, o sea, dependiendo, obviamente no podemos comparar el cerebro de un tití pigmeo con el cerebro de una teles, pero pues o sea, de acuerdo a su cuerpo, son cerebros de gran tamaño. Ujú. Pero tenemos una pequeña desventaja que es que nosotros no especializamos mucho la capacidad olfativa y eso hace que nuestro grupo, los primates, se restrinjan casi todos, siempre hay excepciones, a la vida diurna, porque no podemos guiarnos por el olfato demasiado, exceptuando los monos nocturnos, de los cuales tenemos especies endémicas en Colombia. Ah, ok, súper. Bueno, ya expliquémosle a la gente
¿qué es una especie endémica? Para Bueno, ahí, listo. para entrar como en Colombia. Bueno, una especie endémica básicamente es una especie que se encuentra restringida en un determinado espacio geográfico. Entonces, que porque empezó a evolucionar el grupo y quedó y empezó a especializarse justo como con las condiciones de ese ecosistema, digamos, ecosistemas de alta montaña, entonces donde tuvo que especializarse y adaptarse al frío, a cierto tipo de alimento que solo existe ahí, a la temperatura, a inclusive empezar a convivir con otras especies y no tener un tipo de competencia por los recursos, todo eso hace que empiecen a especializarse tanto, 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 que solo se encuentren en ese tipo de ecosistemas y no se encuentran en otros más. Políticamente, los países utilizan también las especies endémicas para cuantificar la biodiversidad que hay en cada país. Acuérdense que que las especies no conocen de geografía política. Entonces, las especies no conocen de países. Hay especies que son endémicas, digamos, para Sudamérica, no se encuentran en ningún otro lado, pero que son compartidas en varios países porque eso es una división política y es una división que no tiene nada que ver con la geografía. Entonces hay muchos países como, por ejemplo, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, compartimos el Amazonas. Ujú. Entonces hay muchas especies dentro del Amazonas que se encuentran en los cuatro países, pero son endémicas del Amazonas, no están en ningún otro lugar. Entonces hay que hacer la claridad de que a veces son endémicas dentro del país porque tienen una distribución tan chiquita que solo está dentro de Colombia, pero que las especies si pudieran colonizar nuevos territorios no, o sea, no tendrían en cuenta las divisiones políticas porque eso es una cosa muy humana. Ujú. Listo, eso. Digamos, estas especies se dan por el cruce de hace muchos años de una especie con otra y de ahí surge una endémica. Nosotros tenemos como especies basales o especies primitivas que fueron evolucionando y se fueron adaptando. Entonces voy a poner un ejemplo como muy simple. Mi mamá y mi papá me tuvieron a mí y yo empiezo a colonizar nuevos territorios y esos nuevos territorios tienen unas nuevas condiciones ambientales Ujú. y mi descendencia va a tener unos cambios genéticos grandes para que estén adaptados a esas condiciones, pero son unos cambios genéticos ya tan grandes que ya no van a ser la misma especie que mis papás. Ok, ¿Por qué? Porque sus genes ya tienen una diferencia como un poco mm, significativa para que se pueda decir que es una especie diferente. Y esos genes, esa transformación y esa evolución de los genes, lo que hace es que empieza a cambiar también la fisionomía de los animales dependiendo de lo que necesitan. claro. Entonces hay inclusive la coloración, si son especies que necesitan un poco más de calor, la coloración y el pelaje empieza a cambiar también y eso tiene que ver mucho como con la evolución de los genes. Entonces, por eso es como una radiación, haz de cuenta como un árbol genético o un árbol genealógico, donde en vez de hablar de familias hablamos de especies ya que se van radiando y evolucionando dependiendo de las condiciones del hábitat de los ecosistemas. Perfecto. Y podríamos saber cuántas especies de primates tenemos en Colombia. Si nosotros tenemos 38 especies de primates, somos el tercer país, no, el segundo después de Perú, y tenemos 10 especies endémicas. Ujú. Y cuéntanos un poquito cuáles son esas especies endémicas, algunos ejemplos que podamos saber. Tenemos 3 especies de monos nocturnos. Tenemos, les voy a mostrar una fotico de uno de ellos que tengo por acá. Súper. Sí. Tenemos 3 especies de monos nocturnos. Tenemos, ay, espérame, que es que se me perdió. Ya. Este es uno de ellos.
es el Aotus grisei membra. Ok. Ese solo está en Colombia. Tenemos dos especies endémicas de Zeus, que son los cariblancos, que son los em, capuchinos. Tenemos una especie de Queraceus, que son los que antiguamente se conocían como Caliceus y que son unos que son llamados los titís, el tití manos negras. Ujú. Tenemos dos especies de Plecterozeus, que es el Ornatus y el Caquetensis, y tenemos dos especies de Saginus, que es el Leucopus y el Oedipus. ¿Y estos están en qué regiones o están distribuidos en todo el país? Sí, es que sí, digamos, los autos son muy amazónicos, es dependiendo como de la especialización que tengan, la dieta que tengan, entonces sí, cada grupo tiene como un hábitat determinado, aunque hay algunos grupos que se sobrelapan y pueden vivir en el mismo hábitat. Ah, ok, súper. De los que estabas mencionando ahorita, hace parte del tití cabeciblanco, ¿cierto? Que es Sí. de las especies endémicas que tenemos incluso dentro de nuestros parques nacionales. Cuéntanos un poquito sobre esta especie porque es muy llamativo con su pelito, sí. Aquí Con- está. ajá, Sí, es una especie muy carismática, sí. pero es una especie críticamente amenazada de extinción. Básicamente, nosotros como humanos le hemos puesto mucha presión a este tipo de animales porque, primero, la deforestación los afecta mucho. Ujú. Segundo, la fragmentación de los hábitats hace que pierdan la capacidad de encontrar recursos. Y también el tráfico de fauna silvestre. Son animales que sufren mucho de tráfico porque es que son muy bonitos. O sea, Claro. todo hay que decirlo, son muy bonitos, pero bueno, básicamente gracias a que son tan, que la gente siente tanta empatía con ellos, eso se vuelve algo en contra para ellos porque la gente quiere, se confunde y quiere tenerlos como mascotas, lo cual los afecta mucho. Es una especie, ya les voy a mostrar, que se encuentra distribuida solo en la parte, no sé si se alcanza a ver, está limitada al nordeste del país, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y una partecita pequeña de Antioquia. Estos Ujú. animales pesan, o sea, no son de los mayores que tenemos, pesan aproximadamente 500 gramos, están siempre en grupos entre 3 y 13 individuos. Esta especie es muy bonita porque ellos, los machos y las hembras comparten el cuidado parental. Entonces la hembra tiene los primeros meses al bebé para amamantarlo, pero después de un par de meses el macho empieza a cargar a los bebés y solo Ujú. se lo pasa a las hembras cuando es hora de amamantar. Ay, Eh, y comúnmente tienen gemelos, que ah, eso es como, sí. Entonces eso pues también es como una particularidad que tienen. ok. ¿Y de qué se alimenta el tití cabeciblanco? Son frugívoros, y, pero también pueden comer un poco de hojas, insectos, néctar. La mayoría de los grupos de primates neotropicales hacen combinación, no se especializan solo en una cosa como muy particular. Ujú. Tenemos muy pocos ejemplos de primates súper especializados como los aulladores, pero este tipo de primates tiene un consumo, o sea, mayoritariamente de frutas, pero complementan su dieta con otras cosas. Ok. ¿Y más o menos cuántos años pueden vivir este tipo de primates? Mm, para los aguinos no estoy segura, pero puedo hacer una breve búsqueda ahorita en la sección de preguntas y te lo digo. Dale, perfecto. Bueno, ahorita nos estabas comentando sobre las amenazas que tienen los primates y pues es un tema muy, muy delicado que manejamos también en nuestro país. Cuéntanos un poquito de esas amenazas que ellos tienen, en general los primates de Colombia y también de, pues, hablando un poquito más específicamente del tití cabeciblanco, para nosotros conocer estas amenazas, para saber qué podemos hacer, cómo podemos aportar para su protección. Bueno,
Em, las grandes amenazas que tiene esta especie, sobre todo, y la mayoría de las especies neotropicales, son el tráfico de fauna, la pérdida de hábitat, que puede ser por incendios, puede ser por deforestación, puede ser por fragmentación, que es básicamente también teniendo en cuenta cuando hay asentamientos humanos y empiezan a hacer agricultura. Cuando hay ganadería extensiva, también eso afecta un montón los ecosistemas y los pone en peligro. Para los aguinus está estimado que ellos están críticamente amenazados porque se predice que para las siguientes 3 generaciones, que son aproximadamente 18 o 20 años, un 80% de su población va a desaparecer por estas causas. Entonces, es un animal que si no nos ponemos serios a trabajar en su conservación, en la conservación de los hábitats sobre todo, porque es que los hábitats no solo los albergan a ellos, sino albergan un montón de especies y este tipo de especies tienen funciones ecosistémicas súper importantes. Los primates son dispersores de semillas, los primates son polinizadores, los primates son indicadores biológicos de cómo se encuentra conservado un ecosistema. Entonces, si nosotros no hacemos nada para frenar los impactos antrópicos que tenemos en los ecosistemas, son especies que muy seguramente en unos años van a desaparecer. Qué triste. Por acá nos hacen una pregunta, devolviéndonos un poquito en el tema. Nos preguntan que cuánto es el tiempo de gestación de los primates. Dependiendo de la especie, pero hay unos que se demoran 17 meses. Ok, acá hay otra pregunta que dice, ¿cada cuánto se reproducen los monos nocturnos y los tití? Bueno, lo que pasa es que la reproducción tiene que ver mucho, está muy sujeta al cuidado parental. Entonces, hay monos que se demoran en reproducir, o sea, su siguiente ciclo reproductivo depende de amamantar a las crías. Entonces, ellos no pueden tener crías tan seguidas porque Ujú. ellos tienen que cuidar de las que ya tienen. Entonces, a veces en algunas especies se demoran hasta 3 años en volver a tener crías. Ok, perfecto. Bueno, volviendo al tema de las amenazas, ¿cuáles son las especies de primates más traficadas en nuestro país? Bueno, nosotros en el país tenemos un gran mercado para monos araña, los churucos, los cariblancos, los monos ardilla y los saguinos, los titís. ¿Por qué? Porque son animales que son físicamente muy bonitos, muy tiernos, porque los que son mayoritariamente víctimas de tráfico son los bebés. Entonces generan mucha empatía en las personas y la gente cree que son animales que son de fácil cuidado y eso es o sea, es muy falso. Y por Ujú. eso también tenemos en algún momento cuando ya las personas se cansan de tener a los animales en las casas, y se dan cuenta que son animales silvestres, que son animales pueden ser territoriales, que pueden generar problemas dentro, hacer daños, atacar inclusive a los humanos. Entonces se aburren y los botan en cualquier potrero, hacen unas liberaciones descontroladas que pueden inclusive afectar a los animales que están en vida silvestre porque ese animal puede tener enfermedades o porque ese animal puede atacar a los grupos que existen en los ecosistemas. Claro, sí, porque digamos que los liberan en lugares que no son su hábitat y también ya los tienen acostumbrados a ciertas, no sé, rutinas o alimentos. Entonces, claro, se desubican totalmente. Aparte de eso, porque hay un problema y es que nosotros les generamos dependencia a nosotros. Entonces, obviamente no son animales bobos que van a saber que si ya están acostumbrados a que el humano les dé comida, lo primero que van a hacer cuando son liberados descontroladamente y cuando no tienen un proceso de rehabilitación es que se van a buscar un pueblo cercano o una finca cercana para robar
el alimento de los humanos. Entonces ahí ya empieza a haber un conflicto con los humanos, porque entonces los humanos van a intentar matarlo para que no se coma el cultivo de ellos. Entonces, las repercusiones son súper grandes. Aparte de eso, quisiera hablar un poco sobre lo que hay detrás del tráfico. O sea, las personas creen que es que no es solo sino ir, capturar un mono o un mico y venir y traerlo a la casa y ya está, y darle banano, papaya y todo muy bien. Resulta que para que haya un mico en una casa, hubo 10 micos que murieron en el camino, en el proceso del tráfico. ¿Por qué? Porque pueden morir de frío, de inanición, en el transporte, mientras los almacenan, mientras los venden. Entonces, cada que uno vea un mico que es una mascota, quiere decir que otros 9 micos han muerto en ese proceso de intentarlos volver mascotas. Hay algunos micos que tienen unas estructuras sociales tan fuertes donde las hembras, digamos, la hembra alfa se reproduce, pero son todas las hembras las que cuidan las crías. Así Ujú. no sea mi cría, entre todas y entre todos, porque también hay muchos machos involucrados que cuidan el territorio, cuidan a las crías. Entonces, cuando llega alguien a intentar cazarlo y extraer a los bebés, porque la mayoría de los cazadores no buscan a los animales grandes porque son animales ya muy agresivos, entonces cuando intentan extraer a los bebés, muchas veces tienen que matar a las hembras o muchas veces tienen que matar a la mayoría del grupo para poder llevarse a los bebés. Entonces no es una cosa que solo está afectando individuos, sino que está afectando grupos enteros de poblaciones naturales. Claro, súper importante todo esto que nos cuentas e invitamos a nuestros seguidores a que nos ayuden a llevar este mensaje de protección y de cuidado, que nos ayuden a denunciar este tráfico, estos delitos ambientales que pues ya tienen penas carcelables. Entonces, que nos ayuden a llevar este mensaje de cuidado y protección de la gente, no llevarse las mascotas, no comprarlas en sitios pues clandestinos ni nada de esto, porque no son mascotas, son especies que tienen sus propios hábitats, que tienen sus familias, sus hábitos alimenticios y que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, siempre el mensaje es observarlos, por ejemplo, cuando se va al Tayrona, que se ve muy fácil al tití, observarlos con mucho cuidado, con respeto y ya, y dejarlos en su hábitat. Además, porque tenemos también que dejar muy claro que tenerlos en nuestras casas es maltrato animal. Así tú lo quieras, lo consientas, es maltrato. ¿Por qué? Hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Naturalmente, los primates nos ven a nosotros como depredadores y como una amenaza. Ujú. Entonces, haz de cuenta como si a ti te metieran en un cuarto muy pequeño, venir de mi casa, que mi casa es de muchas hectáreas y en el que ando libre, buscando alimento, con mi grupo familiar, que como ya dije puede ser de muchos individuos, desarrollándome como individuo, que me capturen, que me lleven a un cuarto cerrado y que me tengan constantemente, no sé, con un asesino. Eso para mí me genera estrés continuo todo el tiempo. Para ellos es lo mismo, es como si vivieran constantemente con un asesino, porque ellos nos ven a nosotros como un depredador. Ujú. Entonces es maltrato porque los exponemos a un estrés impresionante. Tanto así que ellos empiezan a tener comportamientos derivados a ese estrés, se empiezan a mutilar las extremidades, empiezan a morderse los dedos, la cola, empiezan a arrancarse el pelo, empiezan a tener comportamientos repetitivos que son un indicativo muy grande de que tienen un gran estrés. Ujú. Segundo, nosotros no tenemos la capacidad de suplir sus necesidades dietarias. Nunca va a ser igual que nosotros los alimentemos con comida humana a que ellos se alimenten con comida y con frutos de, o sea, naturales. ¿Por Ujú. qué?
Porque las frutas que nosotros consumimos son seleccionadas artificialmente para que tengan sabor o ciertas características que a los humanos nos gustan. Mm, Pero ellos están buscando en las frutas polipéptidos, azúcares, lípidos, otro tipo de cosas que en nuestras frutas, en las frutas que nosotros cultivamos, nunca van a encontrar. Hay monos que inclusive en algunas temporadas bajan al suelo en algunos lugares a comer tierra para suplir necesidades de minerales que nosotros no vamos a poder hacer en nuestra casa. Tenerlos en nuestra casa obligados a estar en permanente contacto con nosotros, teniéndolos encerrados, son animales que, digamos, los monos araña pueden desplazarse 10 kilómetros al día y tener un animal que en el día se desplaza 10 kilómetros les causa tenerlo encerrado les causa un montón de problemas físicos, montón de problemas psicológicos. Yo voy a ser muy dura en lo que voy a decir en este momento, pero básicamente tener fauna silvestre en nuestras casas es enloquecerlos. O sea, nosotros estamos enloqueciéndolos porque estamos generando un problema psicológico y físico en ellos que muchas veces es irremediable. Claro, y muchas veces los vemos amarrados con una cuerda para que se muevan, pero pues son distancias muy cortas y también deben extrañar mucho su grupo, o sea, sí, o sea, definitivamente no es el lugar para ellos, tenerlos en una casa no es el lugar para ellos. Por acá, Sofía nos pregunta, Cata, ¿cuál ha sido el comportamiento adquirido más impactante, triste, que has visto en primates que están en proceso de rehabilitación? Bueno, las mutilaciones son muy fuertes porque ellos empiezan a autoagredir. Entonces, siempre ver como cuando se agreden es una cosa muy impactante. Pero también, digamos, en el santuario en el que estoy en este momento tenemos una mona araña que ella Ujú. estuvo amarrada al cuello más de 15 años. Fue mascota más de 15 años, la tenían amarrada al cuello. Y es una mona que no puede ni siquiera, que le tiene miedo a los árboles. Entonces es una mona que anda todo el tiempo en el piso. Es muy triste que se les reduzca su capacidad de desarrollarse como individuos. Ujú. Son monos que tienen un montón de comportamientos agresivos, son monos que nunca van a poder volver a su hábitat. Básicamente los estamos confinando a una vida de una cárcel. Ayer Ujú. un niño, estábamos haciendo educación ambiental con niños y un niño le pregunta a su mamá que por qué las cárceles de los monos estaban abiertas. Si Ay, un niño tiene la capacidad de razonar y darse cuenta que es que el cautiverio es una cárcel para ellos, porque mm, nosotros como adultos lo tomamos como tan a la ligera y como sin entender el impacto que tiene realmente el cautiverio para los animales. qué triste esa situación y me imagino que en esto de trabajo de rehabilitación que tienes, ves constantemente historias muy tristes, pero lo importante es que lo que decíamos, las personas nos ayuden a denunciar, para que esto vaya disminuyendo y pues evitar que se pierdan estas especies en un corto plazo. O sea, porque lo que nos decía, si continuamos así, en poco tiempo vamos a perder estas especies. La responsabilidad realmente es de todos, e inclusive la gente que ni siquiera tiene a micos como mascotas también están contribuyendo al problema. ¿Por qué? Porque cuando se van a vacaciones se van pagan tours para poder cargar micos, pagan tours para poder cargar osos perezosos, pagan Ujú. tours para poder tomarse una selfie y ponerla en Instagram, en Facebook, para alardear con sus amigos, conocidos, contactos, que ellos tuvieron contacto con fauna silvestre, pero ustedes
tienen que tener en cuenta que esos animales con los que ustedes están tomando fotos son animales que han sido traficados, son animales que están en cautiverio, son animales que ponen a aguantar hambre para que sean sumisos y sean más fáciles, para que no se vuelvan agresivos con los turistas. Entonces nosotros también como consumidores somos responsables de lo que compartimos en redes y del tipo de turismo que estamos generando. Una de las grandes causas de tráfico de fauna en ese momento, en la actualidad, se basa en el turismo de selfies. Ujú, es La gente cierto. los captura, la gente los tiene en cautiverio y la gente los tiene sedados o no les da comida para que los turistas, los animales estén tan débiles que los turistas puedan manipularlos sin ningún problema y se puedan tomar fotos con ellos. Entonces es responsabilidad de absolutamente todos, no solo porque es que muchas veces me han llegado como, bueno, pero ¿y ustedes los biólogos qué hacen? Bueno, los biólogos hacemos lo que está a nuestro alcance, pero si la bola sigue creciendo porque entre más turistas haya, pues más se va a generar ese tipo de turismo. Entonces, si la ola sigue creciendo, nosotros no podemos, o sea, es insuficiente los esfuerzos que desde la ciencia y desde la academia se hacen si nosotros como consumidores y ciudadanos creemos que los únicos que tienen que proteger a la fauna son los biólogos. Ujú. Es verdad. Digamos que siempre nosotros desde Parques Nacionales damos ese mensaje, nosotros protegemos y trabajamos diariamente por la protección de las áreas protegidas, de la fauna, de la flora, pero el trabajo es de todos porque digamos que lo que tú dices, el turismo, las personas que visitan las áreas, si no nos ayudan a conservar, si no nos ayudan a llevar ese mensaje, pues es muy difícil para nosotros controlar todo, porque diariamente se ven muchos delitos ambientales. Lo que tú decías de las selfies es totalmente cierto. Esto se ve en todas las especies, cuando se toman fotos con estrellas marinas, con mantarrayas, con otro tipo de animales. Esto, pues, esto está prohibido porque les hace daño, porque no los podemos tocar, no los podemos mover de sus hábitats. Y lo que tú dices, muchas veces los tienen en cautiverio, los maltratan y pues todo esto es para que estén, digamos que se dejen cargar para tomarse la foto y listo, pero son animales que luego vuelven y los encierran, les pegan. Entonces es eso, que entre todos ayudemos a la protección de las especies en Y yo general. creo que también es importante entender que el problema viene de nosotros desde que entendimos o pensamos que el amor en general es poseer. Y entonces nosotros creemos que si amamos a los animales tenemos que poseerlos. Pero ¿por qué no podemos pensar en que amar a los animales realmente es verlos desenvolverse como individuos, verlos en sus hábitats naturales, actuando naturalmente y no como unos entes, como unos zombies sedados para que yo los pueda cargar? O sea, ¿qué tipo de amor creemos que podemos tener a un animal que ni siquiera puede desarrollarse como individuo solo porque lo tenemos como una atracción turística o como una atracción de circo, como si ellos estuvieran en la vida solo para entretenernos? Es que ese es un problema que tenemos que solucionar desde nuestro pensamiento. Muy buenos mensajes, Cata, los que nos estás dejando. Muchas gracias. Por acá nos dejan una pregunta, si los primates son agresivos o peligrosos para los humanos. Sí, realmente, bueno, también depende de la especie. Hay primates que en teoría son un poco más dóciles porque no son tan territoriales, pero son primates en general, puedo decir que todos representan un riesgo para los humanos. Entonces, convivir con primates implica que sean animales que puedan atacarte, que puedan morderte, que puedan lastimarte, inclusive te pueden matar. Los machos son animales muy territoriales y también son especies que son muy sensibles a los cambios en el ambiente, porque obviamente el estrés
naturalmente para ellos es muy positivo porque el estrés lo que les permite es estar alerta a los depredadores, es estar alerta a cualquier amenaza que haya dentro del ecosistema. Pero cuando ese estrés es ocasionado por los humanos, puede generarse y acumularse tanto estrés que puede haber un ataque muy peligroso o puede generar, así tú estés con el mico hace 10 años, algo amaneció de malas pulgas o algo en el ambiente cambió que le generó estrés y te puede atacar. Ok. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Por aquí tenemos muchas preguntas. Te voy a hacer una última y pues podríamos revisar hacer un segundo live porque está súper interesante. Por acá nos dicen los primates víctima de tráfico que no logran ser rehabilitados. ¿Qué opciones humanitarias tienen? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque ahorita con la gran aparición del movimiento animalista se ha generado como un gran odio a los zoológicos y a los centros de rescate donde hay animales en cautiverio, pero hay que tener en claro dos cosas. Primera, los zoológicos de hace unos 10, 15, 20 años no son lo mismo de lo que suceden ahorita. Ahorita hay unas regulaciones ambientales súper fuertes que protegen a los primates, inclusive lo que yo estoy haciendo en Costa Rica tiene mucho que ver con que el gobierno exige a los centros que tengan fauna en cautiverio que se les haga constantemente enriquecimiento ambiental, se les tenga unas condiciones dignas para esos animales que no pueden rehabilitarse. No pueden rehabilitarse o porque están totalmente acostumbrados a los humanos y no hay forma de cambiarles o de transformarles otra vez el cerebro para que piensen que nosotros somos depredadores o porque tienen mutilaciones. Hay muchos humanos que para poder tener micos les cortan los dientes. Entonces son animales o la punta de la cola para que no se vuelen. Entonces son animales que por esas mutilaciones nunca van a poder volver a la naturaleza porque se morirían de hambre básicamente Ujú. o serían presa fácil de un depredador. Entonces, para esos animales, en este momento los zoológicos y los centros de rescate están haciendo, de rehabilitación y de rescate, están haciendo un trabajo gigantesco en tener en las condiciones más dignas esos animales que no pueden ser rehabilitados. Entonces tampoco está bien llegar al extremo de criminalizar y de señalar a los zoológicos. No estoy diciendo, hay algunos zoológicos que todavía tienen que cambiar un montón de cosas para garantizar el bienestar de los animales, pero no está bien generalizar o decir que los zoológicos son malos, porque los zoológicos ahorita están ayudando a la tenencia de esos animales que no sean rehabilitables y también están ayudando a programas de reproducción ex situ. Y una cosa súper importante, si nosotros nos quejamos y no queremos que hayan zoológicos y no queremos que hayan animales en cautiverio, por favor, no compremos animales. Es tan simple como que la solución ni siquiera es que cierren los zoológicos. La solución es que no compren animales para que esos animales no sean decomisados y para que esos animales después de decomisados no sean llevados a los zoológicos y a los centros de rescate. Ujú. Desde nuestras casas la solución está en nuestras manos, o sea, Es que la solución es nuestra. No consumamos cosas que tengan experimentación animal, no consumamos tours que tengan contacto directo con animales, no busquemos animales, fauna silvestre para tener en las casas y no compartamos en redes sociales videos de animales de fauna silvestre siendo mascotas porque eso normaliza en la cabeza de los demás que eso está bien y que cada uno puede tener fauna silvestre. Esas son nuestras formas de aportar. Y otra forma de aportar es si tú ves que hay un vecino ujú, que tiene fauna silvestre, hay autoridades ambientales en cada ciudad y en cada región donde puedes hacer inclusive denuncias anónimas para no tener problemas con tu vecino, pero sí. todo eso hace la diferencia. Nosotros desde NPC también tenemos un correo electrónico que es denunciafaunacolombia@gmail, donde recibimos denuncias anónimas de fauna que es víctima de tráfico
o que son mascotas y nosotros derivamos las denuncias a las autoridades competentes. Excelente. ¿Nos puedes repetir el correo, porfa, para que las personas lo apunten? Que ya había visto por ahí unas preguntas de dónde se podía denunciar. Denunciafaunacolombia@gmail.com. Ahí yo recibo todas las denuncias de manera anónima, o sea, no, yo no voy a exponer a nadie, hacemos las denuncias a nombre de nuestra organización, entonces no es, nadie va a tener ningún tipo de consecuencia. Y las derivamos, digamos, si es una denuncia en Leticia, entonces la derivamos a la autoridad ambiental en Leticia, en el Amazonas, y así con absolutamente todas. También en Twitter tengo un perfil que se llama Denuncia Fauna, donde también recibo ahí me arroban cuando ven algo como alguien con una mascota o también recibo mensajes directos con denuncias que derivo a las autoridades competentes. Excelente, Cata, muchas gracias por esta información. Si quieres, también nos puedes dejar las páginas web de la Asociación Primatológica Colombiana y de la NPC para, por si las personas quieren investigar un poco más. Ah, sí. De la APC, bueno, no es sino una rápida búsqueda en Google, Asociación Primatológica Colombiana. eh, os- la asociación lleva muchísimos años trabajando en pro de los primates neotropicales y de los primates colombianos, básicamente. Y nuestro link de nuestra organización es neoprimate.org. Ahí van a encontrar todo lo que se hace. Nosotros tenemos 3 sedes, que es Perú, Argentina y Colombia. Entonces, si quieren buscar información específicamente para Colombia, ahí está el link, ahí mismo. Y Cata Orrego, que es una compañera mía de la ONG, ahí puso el arroba en los comentarios. Perfecto. Bueno, Cata, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por todos tus consejos, mensajes, por todo lo que nos enseñaste hoy. Gracias por aceptar esta invitación. Esperamos que en estos días podamos hacer una segunda parte. Y bueno, muchas gracias también por todo el trabajo que haces de conservación, de educación, y bueno, todos los rescates y rehabilitaciones que haces con los primates. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por asistir y muchas gracias por querer aprender. El cambio viene de absolutamente todos y lo primero que tenemos que hacer es aprender y estar dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar y de sentir a los animales. Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídense. Chao. Chao.